a compartir pantalla. No sé si me pueden, por favor, dar algún feedback. Buenos días, profesor Guerra, Gerardo Silva por acá, yo le escucho perfectamente. Perfecto, profesor. Buenos días, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Quisiera cumplir un poco con el tiempo porque sé que algunos profesores tienen otros compromisos. Hoy nos van a estar acompañando en las ponencias el profesor Julio Carrasana Gallo, el profesor Carlos Longa y el profesor José Luis Acevedo, que en este momento está realizando su conexión. Y bueno, esperamos que sea una jornada muy interesante, puesto que vamos a tratar 4 de los temas más importantes sobre, que están vinculados a los acuerdos comerciales, en el caso venezolano. Aquí vamos a estar conversando sobre el régimen jurídico de forma general. Vamos a pasar luego a tratar el tema específicamente del AC-23, que es el acuerdo de complementación económica entre Chile y Venezuela, y para eso tenemos un especialista de alto nivel como es el profesor Julio Carrasana Gallo, que además es chileno de nacimiento y que nos va a conversar un poco acerca de este tema. Seguidamente vamos a tener al profesor Carlos Longa. El profesor Longa, un extraordinario profesional que se dedica a los temas, que se ha dedicado a estudiar estos temas y ha trabajado en organismos multilaterales, regionales, como es el caso de la Comunidad Andina y la propia LADI, que va a tratar sobre este tema. Y finalmente José Luis Acevedo, también profesional de alto nivel, negociador de varios acuerdos comerciales de Venezuela en temas de origen, que va a hacer una disertación precisamente sobre las normas generales en el caso del origen. El profesor José Luis Acevedo en este momento tiene algunos problemas técnicos sobre su conexión, pero está tratando de enviarnos una presentación con audio. En el caso de poderla descargar antes de llegar su ponencia, con mucho gusto se las transmito y él va a conectarse para atender todas las preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, quiero entonces dar esa presentación inicial y abarcar un poco, voy a hacer acá, compartir mi pantalla para que vean lo que se relaciona primero con nuestra aula virtual. Quería darles nuevamente la más cordial bienvenida. A partir de este momento vamos a estar dando una breve presentación de lo que es nuestra aula virtual. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Recibimos gran parte de la participación de empresas privadas, de cámaras de comercio, de aduana, personal de aduana de fuera del país, específicamente de la aduana de El Salvador. Estuvimos conversando también sobre algunas personas que se conectaron, profesores de la Escuela de Hacienda, estudiantes. De verdad que es muy complacido por la convocatoria, tanto es así que debimos abrir una segunda edición y ya estamos en ese proceso de inscripción. Fíjense que quería comentarles, estamos celebrando un año operativo en lo que es la empresa Tradex Company y Tradex Logistics. Son dos entidades mercantiles y cada una de ellas tiene un objeto y una razón de ser distinto, y en ese sentido nosotros hemos avanzado durante este año realizando múltiples actividades académicas en compañía de profesores como el profesor Gerardo Silva, Julio Carrasana, José Luis Acevedo. Hemos estado en distintas partes del país y ahora en este medio digital, y dado las circunstancias actuales hemos tenido que llevar nuestra actividad un poco al ámbito electrónico, y en este caso hemos creado un aula virtual para poder conectarnos con ustedes. Estamos haciendo simplemente una presentación para que conozcan esta herramienta. Es precisamente el motivo por el cual estamos dictaminando o estableciendo esta actividad el día de hoy, con lo que corresponde a esta conexión de la masterclass. Nuestra aula virtual está desarrollada bajo parámetros de Moodle, y eso implica que tenemos algunas ventajas respecto a el desarrollo que esta plataforma ha tenido desde hace más de 15 años.
Acá tienen una visual de lo que es nuestra pantalla de acceso, los cursos que estamos, no cursos como tal en este momento promocionando, sino materias que son de la Escuela de Hacienda, algunos profesores que nos han acompañado. Fíjense que para hacer esta demostración voy a ir poco a poco avanzando. Acá tenemos nuestra plataforma de ingresos, simplemente para que la conozcan. Ya ustedes pudieron ingresar a través de esta herramienta para poder acceder a esta reunión. Estoy simulando que estoy ingresando con mi contraseña para efectos de que puedan visualizar algunos de los datos más interesantes. Acá tenemos en este momento más de 230 estudiantes conectados, recibiendo toda la información de parte de los profesores. El resto de los usuarios se reparte entre las personas que estamos hoy en la reunión y profesores que están compartiendo sus experiencias a través de este medio digital. Interesante porque a través de esta plataforma vamos a estar ofreciendo actividades que van a nutrir sin duda el aspecto del fortalecer las capacidades de todos en materia de aduanas, comercio exterior y otras áreas conexas. Acá vemos una pantalla de lo que sería el aula virtual, donde podemos compartir todo el material que requieran los estudiantes. Tenemos una plataforma que se llama Big Block Button, que sirve para hacer conexiones similar a Zoom, pero mucho más adaptada al medio académico. Tenemos la posibilidad de crear foros, intercambio de información en tiempo real, como chat, crear todas las condiciones, pruebas, etcétera. Incluso esta reunión en Zoom está creada bajo esta plataforma. Y fíjense que acá están desplegados todos los recursos que tenemos como profesores para poder hacer mucho más flexible el conocimiento y hacerlo llegar de una forma mucho más consona con las necesidades actuales del aprendizaje. Bueno, dicho esto, simplemente darles las gracias por compartir la experiencia con nosotros en esta primera masterclass. Les invitamos próximamente a estar pendientes de nuestras publicaciones. Vamos seguramente a ofrecer cursos y actividades interactivas en todo lo que corresponde a temas, como lo dije, logística, aduanas, comercio exterior y aspectos vinculados, de manera que puedan realizar cualquiera de estos. Ok, dicho esto, voy a iniciar entonces mi presentación formal de lo que es el régimen jurídico actual de Venezuela en los acuerdos comerciales regionales, que es uno de los temas más apasionantes y quizás que causa mayor interés, puesto que en nuestro país quizás ha quedado en rezago con respecto a la evolución que han tenido los acuerdos comerciales regionales, viendo las disciplinas que hoy en día se están incorporando y que se están tratando en los diversos acuerdos que se están suscribiendo dentro y fuera de la región. Entonces, para no extender mucho esta etapa inicial, voy a establecer el contexto como primer punto dentro de mi agenda, conversar un poco y mostrar cuál ha sido la red regional de los tratados de libre comercio de América Latina, cuáles son los, simplemente una referencia a los acuerdos comerciales intraladi. El profesor Longa sí me comentaba que tenía un problemita de audio, pero esperamos que lo pueda superar para que nos comente hoy sobre los acuerdos comerciales intraladi y el relacionamiento comercial externo de Venezuela con carácter preferencial. Lo diferenciamos de los acuerdos de cooperación que pueden existir en materia económica, aduanera, etcétera, para delimitarnos exclusivamente a los acuerdos con carácter preferencial. ¿Okay? Simplemente a modo de preámbulo, fíjense que para establecer el contexto, la dinámica de la integración entre países no es algo nuevo, es algo que existe incluso desde la época donde proliferaban los imperios. Hay un documento muy interesante de la OMC donde dice que se establecían acuerdos no necesariamente con la necesidad de buscar acceso a mercado, sino para permitir la seguridad en el traslado de las mercancías, para que esos comerciantes entre un territorio y otro, cuando operaban esos imperios, no se vieran perjudicados y les aplicaron una especie de confiscación o comiso de las mercancías, sino que precisamente pudieran transitar libremente. A partir de esa reseña histórica, hemos visto cómo desde los años 50 en adelante, algunas de las principales referencias es cómo los bloques o los países buscan asociarse entre bloques para poder mejorar las condiciones económicas de su estado, intercambiando entre sí. Y fíjense toda esa evolución, incluso mucho antes de la constitución de la ALAL, que hoy en día es ALADI,
a partir del Tratado de Montevideo de 1980, y que ha referido algunos datos interesantes. Fíjese que en la medida que se han dado todo este contexto de acuerdos comerciales regionales, ha disminuido progresivamente los aranceles, lo que se llamó la gran liberalización desde el año 85 hasta el 2010, donde el promedio general de aranceles en el mundo pasó del 40% a tener una tasa del 10%. Y esa evolución ha permitido que, bueno, se incremente progresivamente la posibilidad de hacer intercambios comerciales y aprovechar las ventajas que ofrece el marco normativo de estos acuerdos internacionales. Entonces, aquí vamos a encontrar que dentro de ese contexto vamos a tener lo que hemos denominado un paraguas, que es la Organización Mundial del Comercio, porque a raíz de pasar del GATT a la OMC, uno de los principios rectores es la cláusula de nación más favorecida, que implica que cualquier ventaja, favor o privilegio que se genere en esta oportunidad para un país debe ser extendido a cualquiera de los miembros de forma inmediata y sin mayores limitaciones. Pues bien, si estamos hablando de una zona de libre comercio o una unión aduanera, tendríamos que extenderle esa ventaja, ese privilegio al tercero, y eso nos generaría algunos inconvenientes, con lo cual tendríamos que, no tendría razón de ser que estuviésemos teniendo acuerdos comerciales regionales con nuestros pares, puesto que tendríamos que extender ese mismo tratamiento a terceros. Para no llegar a eso, la OMC, dentro de la estructura del GATT, ha contemplado en su artículo 24 que quedan exceptuadas las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio de este tratamiento extensible, y adicionalmente ha establecido mediante cláusula de habilitación la posibilidad de establecer regímenes especiales preferenciales, como puede ser un sistema generalizado de preferencia. Bajo ese amparo de la Organización Mundial del Comercio subyacen la LADI como organismo regional encargado de la integración principalmente en Latinoamérica, y tenemos otras muestras de integración subregional o de esquemas o bloques subregionales como Mercosur y Comunidad Andina, aunque no son exclusivamente los únicos, hay muchos más, y que están notificados precisamente todos ellos, los tres, estos dos, a la LADI a su vez a la Organización Mundial del Comercio, bajo ese artículo 24 que otorga esa excepción a la cláusula de nación más favorecida, entre otros aspectos. Entonces, dicho este elemento que es fundamental para comprender lo que estamos observando, fíjense la importancia que ha tenido en este instante la evolución de los acuerdos comerciales regionales, pasando de una poca existencia entre aquí a lo interno de la región o incluso entre regiones distintas, lo que es el continente europeo o asiático, la evolución cómo ha permitido que cada uno de los acuerdos siga avanzando en el desarrollo y cada uno de los países busque establecer condiciones más favorables para el acceso a los mercados internacionales, y esto demuestra que hay un interés enorme en estar negociando y suscribiendo acuerdos comerciales. Tanto es así que hay una discusión en el ámbito multilateral si efectivamente se paralizó el multilateralismo y dio paso al regionalismo, y en ese sentido los documentos, los análisis dicen que no necesariamente es así, que precisamente tanto el regionalismo como el multilateralismo han ido avanzando en la misma medida, solo que a pasos distintos, puesto que no es igual colocar o poner de acuerdo a más de 160 países que lo que pueden hacer dos o más países. Entonces, esto, uno de los detalles más interesantes es que la mayor evolución se alcanza cuando hay prosperidad económica. Por lo general, en situaciones como la que estamos viviendo, donde existe una pandemia, los países buscan proteger sus economías y son más propensos a medidas de carácter proteccionista, a evitar suscribir acuerdos de esta naturaleza. Simplemente una referencia acá, los acuerdos intra-LADI, estos son solo algunos, hay muchísimos más. Es decir, hay otros que se vinculan entre los países. De esto nos va a conversar el profesor Longa. Y acá, el relacionamiento comercial externo de Venezuela. Esta es una gráfica simplemente ilustrativa también de manera gruesa, general,
donde están todos recogidos la mayoría de los acuerdos que tienen incidencia preferencial, además de los regionales que están dentro del marco de la LADI, y el más reciente que es de Turquía. Vamos a ir detallando cada uno de ellos porque es interesante a los efectos de conocer qué oportunidades de negocio tenemos, si es para el caso de las exportaciones, o cómo podemos disminuir esa carga impositiva, precisamente si hay un código arancelario que haya sido negociado dentro del marco de alguno de estos acuerdos. Además que el relacionamiento externo no es nada sencillo de entender, puesto que podemos estar bajo distintas circunstancias dentro de esos acuerdos comerciales, como es el caso del Mercosur, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 18, pero adicionalmente nosotros tenemos el ACE 59 y los acuerdos bilaterales 69 con Brasil, 68 con Argentina, 64 Paraguay y 63 Uruguay. En total tenemos 9 acuerdos recíprocos, 7 acuerdos que no son recíprocos, que son principalmente con Centroamérica y el Caribe, 4 acuerdos que debieron ser provisionales, pero que a la fecha se mantienen vigentes, puesto que no alcanzamos la adopción definitiva y aplicación de la C18, que es Mercosur, y algunas condiciones particulares sobre un acuerdo subsidiario, que es el ACE 59, que en realidad es un acuerdo de los que abarca mayor cantidad de aspectos normativos y uno de los más interesantes y amplios que pudiéramos tener en este momento. Adicionalmente, ese escenario, que son los acuerdos comerciales, que ya vamos a ir detallando por región cada uno de ellos, tenemos una situación particular para Venezuela que ha sido retirada porque no pertenecemos ya a distintos esquemas de sistemas generalizados de preferencia, como puede ser de la Unión Europea en el 2009, el SGP Plus, por no haber ratificado a tiempo la Convención contra la Corrupción, el SGP en 2014, que prácticamente lo perdimos por nuestra condición de país, por tener un ingreso medio igual que el de Estados Unidos, que superaba los parámetros que ha establecido la propia Unión Europea, y lo mismo sucedió con Estados Unidos y hoy en día no somos beneficiarios. A pesar de que otros países, por ejemplo el caso del SGP de Estados Unidos, como Ecuador, que independientemente de no cumplir las condiciones, solicitó al Estado norteamericano reconocer su condición de país exportador en algunos rubros, y por tal motivo tuvo que, le extendieron ese trato preferencial. ¿Ok? Bueno, fíjense, todo esto está prácticamente, la mayoría de estos acuerdos están notificados a la LADI bajo el Tratado de Montevideo del 80, salvo algunos particulares. Por ejemplo, ya vamos a ir detallando cuáles son esos. Vamos a pasar a observarlos de forma específica con el carácter que implica desde el punto de vista regional para conocer algunos detalles. No podemos extendernos a analizar. La idea es que progresivamente vayamos hacia un plano donde tengamos algunos cursos específicos sobre algunos de estos acuerdos. En el caso de Centroamérica y el Caribe, como les decía anteriormente, nuestro relacionamiento con el Caribe es prácticamente de índole preferencial, no recíproco, salvo aquellos que están establecidos con CARICOM y específicamente con Trinidad y Tobago, donde tenemos un listado reducido de bienes de los cuales nos beneficiamos como exportadores, y por lo general, fíjense que estas negociaciones se daban o se dieron en un plano donde la situación económica de Venezuela era mucho más favorable y podía extender ese trato no recíproco a países como en Centroamérica, en el caso de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, o incluso los países del Caribe. En el caso de Cuba, muy interesante porque quizás es uno de los esquemas que paradójicamente, aunque ambos países han luchado entre comillas contra el libre comercio, precisamente donde se da una liberación del 100% del universo arancelario y se incorporan normas de protección a la industria nacional o industrias nacientes, que son medios de remedios comerciales o de defensa comercial, que son un poco más sui generis para este tipo de relación. Interesante porque aquí vemos cosas como la posibilidad de facturación de un tercer país para efectos de gozar de preferencias arancelarias sin que se pierda el régimen de origen, cosas que en otros acuerdos no se han negociado. Ese es el caso Cuba. El caso Centroamérica, participé y dirigí las negociaciones, las renegociaciones con El Salvador. Ese es un acuerdo que no se publicó, no se cerraron esas negociaciones.
estaba buscando la manera de establecerlo en ambas vías, es decir, que fuese bilateral y no solo nosotros extender negociaciones, lo mismo con Nicaragua, pero no se cerraron. ¿Okay? En el caso de México es muy interesante, es una situación bien particular porque el caso de México, nosotros pertenecíamos al G3, que es el AC-33, donde estaban Colombia, México, Venezuela. Venezuela denuncia ese acuerdo comercial, se retira en 2006 y lo que debió aplicarse es la preferencia arancelaria regional establecida en el acuerdo regional de la ley número 4, la PAR 4, pero por una decisión de Cancillería, en una interpretación quizás, debo decirlo, un poco restrictiva y no me parece ajustada al tema estrictamente jurídico y comercial, decidió, interpretándose hace 33, la disposición establecía que como era el régimen más favorable que la PAR 4, entonces se renunciaba a la PAR 4. Al denunciar ese ACE 33, se dejó de aplicar la PAR 4 y con ellos no tenemos ningún tipo de relacionamiento, aunque ambos mantengamos en vigencia ese acuerdo comercial regional. El caso CARICOM, ya lo comenté, Guyana está aquí dentro de los países del Caribe como beneficiario, al igual que Belice. Sin embargo, bueno, conocemos la situación desde el punto de vista de la territorialidad política y la reclamación. En el caso de los países andinos, aquí ya vemos otro relacionamiento. Como saben, Venezuela a partir de 2006 no pertenece a la comunidad andina. Tenemos el caso de Colombia, donde se negoció en distintas nomenclaturas, un acuerdo complejo de entender precisamente por esas nomenclaturas que se negociaron. Es un trato no recíproco, quizás partió del comercio histórico, a diferencia de otros acuerdos o de lo existente en comunidad andina. Se tomó como base 5 años de comercio, del patrimonio, del comercio histórico, y a partir de allí se establecieron las cuotas y otras disciplinas comerciales relacionadas. Colombia es quizás de los acuerdos, incluyendo el de Perú, los más avanzados en el sentido de establecer disposiciones mucho más consonas a lo que fue Ecuador y Bolivia, que fueron los primeros. Quizás tienen las mayores oportunidades de mejora, por no decir que tiene una gran cantidad de situaciones. El caso de Ecuador, por señalar un detalle particular, es un acuerdo que no se ha culminado y que todavía seguimos aplicando el régimen de origen de la comunidad andina, a pesar de haber denunciado el acuerdo en 2006 y haber tenido vigencia esa transición durante 5 años, según lo que dispone el acuerdo de Cartagena. El AC-70, que es prácticamente la conformación del ALBA, que tuvo una discusión si debía protocolizarse o no ante la LADI, realmente lo que hace es un exhorto para que se busque liberalizar el comercio entre las partes que no han alcanzado el 100%, pero no hay una disposición precisa sobre cuál va a ser esa liberalización, sino un mandato para que se postergue. En el caso de Chile, lo va a comentar el profesor Carasana, es uno de los acuerdos más amplios para el país, para Chile en este caso, contempla distintas disciplinas comerciales y hay una lista reducida de excepciones. No quiero ahondar en ello porque lo va a hacer el profesor Carrasana. Acá, el caso del sur, principalmente con la relación con Mercosur, les comento que, bueno, Venezuela, a partir de la denuncia de la comunidad andina, solicitó su ingreso al Mercosur y tras varios años de situación que los parlamentos no aprobaban, en este caso el de Brasil-Paraguay, luego Paraguay finalmente, cuando es suspendida, Venezuela ingresa al Mercosur, debía tener 4 años para la adopción de todo lo que corresponde a el AC-18, no lo alcanzó. Hay una serie de eventos que se dan a partir de 2016, donde comienza, por ejemplo, una declaración de cancilleres donde se hace un análisis, una revisión del cumplimiento de Venezuela frente a este acuerdo. Se dictamina que Venezuela no ha cumplido sus disposiciones como Estado parte al no haber internado todas las normas que correspondían a hace 18. Venezuela emite una comunicación de parte de nuestra Cancillería el 28 de noviembre de 2016 diciendo que ya estaba preparada para adherirse. Tanto es así que, bueno, comienza esa disputa y se inicia un procedimiento donde se establece una cesación de derechos por el incumplimiento derivado de
de la normativa Mercosur. Y en esa cesación de derechos que se debió establecer bajo la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en su artículo 60.2, que establecía la suspensión por violación grave de una disposición del acuerdo, se debió seguir el procedimiento que estaba previsto desde los artículos 65 y siguientes, donde se notificaba al Estado parte y además después comenzaba todo lo que tenía que ver con un periodo de 3 meses para que pudiera llevarse a cabo la decisión. Lo cierto es que se adopta la decisión de cesar los derechos como Estado parte y se inicia el procedimiento establecido en el protocolo de Olivos, y ahí quedó el procedimiento arbitral. No se conocen mayores detalles, al menos de forma pública, lo que se pudiera estar negociando. Adicional a ello, hay una suspensión por rompimiento del orden democrático derivado del protocolo de Ushuaia, y eso, bueno, ha generado algunas situaciones particulares. Tenemos unos acuerdos temporales, digamos, que debieron dar paso al AC-18, que es el 69, 68, 63 y 64. Cada uno tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, el caso de Paraguay no se conoce que haya, aunque nosotros estemos otorgando un beneficio extensible por un tema arancelario y que sea no recíproco, por las razones de que Paraguay es un país de menor desarrollo económico relativo, y Paraguay no ha internado esta disposición del acuerdo en su territorio. Y en el caso de Uruguay, yo participé en la renegociación del tercer protocolo modificatorio, porque dentro de este acuerdo se establecía que a partir de 2014 debía aplicarse el régimen de origen de Mercosur, y Venezuela nunca adoptó ese régimen de origen, y lo que se quería volver a restablecer la aplicación del ACE 59. En el caso del ACE 59, que es uno de los más interesantes, permitió, fíjense que esta negociación del ACE 59 se da entre dos bloques. Por un lado, los países Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que eran los fundadores, y por el otro lado, Ecuador, Colombia y Venezuela, que eran los países de comunidad andina. Al salir Venezuela de la comunidad andina, entonces queda establecida como una tercera parte, y entonces teníamos países Mercosur, dos países comunidad andina, Ecuador y Colombia, y una tercera parte, Venezuela. Se mantiene vigente para el sector automotor en el caso venezolano, porque, como saben, Mercosur es uno de los países, es uno de los bloques, perdón, que tiene mayores dificultades para la integración. Por citar algunas, hay una cantidad de incentivos y perforaciones al arancel externo común, tales como en bienes de informática y telecomunicaciones, sector azucarero, sector automotor, etcétera. Entonces, acá, para poder regular las relaciones del sector automotor específicamente, el ACE 59 es el acuerdo que establecía eso. Tenía un programa de desgravación, y ya se alcanzó. Bueno, finalmente, el caso de Turquía, que es el acuerdo más reciente que ha suscrito Venezuela, aprovechando la situación que tenemos en Mercosur, bueno, decidieron avanzar en las negociaciones bilaterales. Precisamente este acuerdo, una de las condiciones que se negociaron y que quedaron establecidas es que Mercosur iba a respetar todos los derechos y obligaciones que hubiese adquirido la República antes de su ingreso. Fíjense que, como dice antes, obviamente reconociendo todo ese marco que tiene de los acuerdos comerciales existentes de forma bilateral, el país, no estaba contemplado Turquía. Entonces acá, independientemente de que Mercosur nos haya suspendido y hayan cesado nuestros derechos y obligaciones como Estado parte, nosotros seguimos siendo miembros del bloque. ¿Qué pasa si se restablece mañana? ¿Qué va a pasar con este acuerdo? Porque este acuerdo no se negoció en bloque, y el arancel externo común se va a ver afectado en este punto en particular, sobre todo porque no está basado en esas disposiciones que se negociaron al momento del protocolo de adhesión. Hay problemas de alcance y de limitación. Por ejemplo, un arancel aduanero, a diferencia de lo que establecen otros acuerdos, aquí el arancel aduanero, la definición es bastante vaga. Venezuela sigue sin aplicar la tasa o llevarla al costo aproximado de los servicios prestados, y es algo que se ha reiterado en distintos acuerdos, pero seguimos cobrando el 1% cuando debía ser por disposiciones del GATT y de los acuerdos bilaterales, llevado al costo de los servicios prestados. Y es una de las bondades que ha sido negociado un sistema armonizado de sexta enmienda, y hay un programa de liberación que comenzó o que se va a tomar como base el NMF. Este es un acuerdo que hace muy poco ya entró en vigor tras la ratificación del Parlamento
futuro. Bueno, básicamente esa es una presentación muy sucinta, muy condensada, porque tenemos otras que son de interés para nosotros. Y bueno, los invito de inmediato a seguir con nosotros, con los profesores Julio Carrasana, que además voy a presentarlo de una vez. Es el profesor Julio Carrasana, es abogado, es capacitado aduanero, está vinculado, es especialista y magíster en Derecho Tributario, es profesor de nuestra Escuela de Hacienda, es director del portal web Ámbito Aduanero, y nos va a tratar el día de hoy sobre el acuerdo entre Venezuela y Chile, el AC-23, con mayor detalle. Por favor, profesor Carrasana, si me escucha. Buenos días, aquí está. Para que, por favor. Buenos días, profesor. Disculpe la demora, porque sé que tiene compromiso. Tranquilo. Gracias. Sí. Vamos a compartir pantalla y Sí, me tienes que permitir compartir, ¿ok? Cómo no, adelante. Perfecto. Vamos a reducir esto. Perfecto. Mucho mejor. Ahora sí, ¿no? Quisiera... Entonces, tengo que hacer todo esto aquí atrás. Ahora sí. Si me das un feedback sobre lo... ¿se ve la lámina o se ve la lámina y los expositores y los participantes? Bueno, yo tengo en este momento un problema que se acaba de congelar la pantalla, profesor. Si alguien le puede confirmar. Sí. Gerardo o Luzmeli, no sé, cualquiera que me quiera decir cómo se ve. Sí, se ven las láminas, profesor. ¿Y se ven los participantes o no? No. Doctor, buenos días. Se ve usted y se ve las láminas. Cuando usted conversa, se ve usted en la imagen. Ya. Y estoy yo, ¿molesto la lámina? ¿No la molesto? No, eso lo configura cada uno, profesor. Tranquilo. Ah, cada quien. Perfecto. Es decir, claro, ahí tendría que poner vista del hablante al lado. Ok, muy buen día. Bueno, de broma yo no me veo, pero no importa. Muy buenos días a todos. Gracias, Juan Miguel, por la invitación. Felicitaciones a TRADE, que efectivamente cumple un año. Ha sido muy generoso de tu parte, pues, crear este portal con una información en materia de aduanas y comercio exterior sumamente interesante, muy completa. Adicionalmente a ello, pues ahorita con el tema de la pandemia, esta aula virtual, pensábamos llegar en algún momento, pero nunca tan pronto, ¿no? Yo no veo a los participantes, sí saludo a Luzmeli, que la vi, a mi futura colega, señorita Rodríguez, al profesor Francisco Zavala, un abrazo a la distancia para él, a Gerardo Silva, y al equipo de TRADE que está comandado allí por el señor Juan Miguel Guerra Padre. Y a todos los demás, pues bienvenidos. Vamos a tocar un tema interesante. Juan Miguel me ha invitado a hablar sobre el acuerdo de complementación económica número 23 entre Chile y Venezuela, y a ello nos vamos a referir de inmediato. Este es un acuerdo muy interesante en el marco de ALADI. Para algunos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer ALAL, que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y ahora luego transformada a partir del año 1980, si la memoria no me es infiel, en la Asociación Latinoamericana de Integración. Este acuerdo de ALADI, este tratado de Montevideo, para alcanzar estos objetivos de relaciones entre los países, estableció unos mecanismos, ¿cierto? Unas áreas de preferencia económica, y estableció evidentemente unos mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Yo creo que los manejamos casi todos los estudiantes o los profesionales en esta área, que son los acuerdos de alcance regional, en el cual participan la totalidad de los países miembros, y ellos comprenden preferencias arancelarias, las famosas preferencias arancelarias PAR, otorgada en forma recíproca entre todos los países miembros, y se aplica fundamentalmente
en porcentaje a las tarifas arancelarias que se le aplican a terceros países. Es decir, siempre estamos atentos si hay una preferencia arancelaria par, a verificar qué porcentaje sobre la tarifa se aplica ese descuento. Más o menos por ahí van los caminos. Otro aspecto son aperturas de mercado, cooperación científica, tecnológica, bienes culturales, obstáculos técnicos al comercio. Este es un aspecto introductorio en referencia a este acuerdo de complementación económica que ya les voy a comentar lo importante, no solo para Chile, también para Venezuela. Es decir, es totalmente recíproco, es viceversa en lo que él ofrece, tanto en beneficios arancelarios, en beneficios cambiarios, en beneficios desde el punto de vista del ingreso y la no aplicación de restricciones arancelarias o pararancelarias, ¿no? El otro mecanismo son los acuerdos de alcance parcial, donde participan algunos países miembros, es decir, los que hayan acordado entre sí estos acuerdos de alcance parcial, estos acuerdos de complementación económica tienden a proveer fundamentalmente a que fundamentalmente a que se aprovechen los factores de producción y se estimule la complementación económica entre los países suscriptores, ¿no es cierto? Hay otros, dentro de estos acuerdos de alcance parcial, hay otros acuerdos que son referidos específicamente a áreas comerciales, agropecuarias, promoción del comercio y similares. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Fíjese que los acuerdos comerciales solamente tienen por finalidad exclusiva la promoción del comercio entre los países miembros, ¿ok? Y se van a sujetar a las normas que se establezcan entre ellos dentro del acuerdo, a eso van a quedar sometidos, ¿ok? Hay otros de complementación económica, como el que vamos a analizar, que tienen objetivos, entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los factores de la producción de cada uno de los países que suscriben este acuerdo, ¿no es cierto? Asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. ¿Ok? Dentro de los otros que vimos en dos láminas atrás, hablaba de los acuerdos agropecuarios. Estos van a fomentar y regular el comercio agropecuario intrarregional, ¿ok? Y fundamentalmente están dirigidos a las ventajas, de cada uno de estos países, ¿ok? A ventajas específicas, ¿ok? O también a condiciones temporales, estacionales, por cupos o mixtas en contratos entre organismos estatales o paraestatales. Hay acuerdos de promoción de comercio, están referidos a materias no arancelarias y tienden a promover las corrientes de comercio intrarregional. ¿Ok? Establece aquí este mismo tratado que los países miembros podrán de ALADI establecer mediante las reglamentaciones correspondientes normas específicas para la concertación de otras modalidades de acuerdos de alcance parcial. ¿Ok? Entre otras materias tomarán la cooperación científica, tecnológica y la promoción de turismo y la preservación, por supuesto, de nuestro medio ambiente, que hoy es fundamental, y sobre todo para Chile, que tiene el problema de contaminación alto, y adicionalmente tiene el problema arriba en la zona sur de Chile, el problema de la capa de ozono. ¿Ok? El acuerdo de complementación económica entre Venezuela y Chile, basado en el Tratado de Montevideo y en la resolución 2 del Consejo de Ministros de ALADI, es con la finalidad de establecer un espacio económico ampliado. ¿Ok? Fue suscrito el 2 de abril del año 1993 en la ciudad de Santiago de Chile. Tiene 6 puntos importantes que debemos tomar en cuenta este tratado. Es decir, cualquier persona que lea este acuerdo de complementación económica va a tener 6 reglas fundamentales que los países deben cumplir. Es decir, ¿cuáles son sus objetivos? Un espacio económico ampliado, ¿ok? Para la circulación de bienes, servicios y factores productivos. Es decir, hay 3 cosas importantes allí que dan origen a este acuerdo entre Venezuela y Chile. Intensificar las relaciones comerciales y económicas, ¿ok? Entre los países signatarios por medio de una liberación total de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias. Esto sí es importante destacarlo, lo iba a destacar en amarillo incluso, pero es importante que ustedes destaquen que aquí que se busque intensificar relaciones económicas y comerciales
por medio de una liberación total de gravámenes y restricciones a las importaciones. Y vamos a ver que no solamente son restricciones arancelarias, sino que incluso pararancelarias. ¿Ok? Aquí sí vienen, estas son normas construidas para ver si efectivamente hay la posibilidad de ingresar bajo las normas de este acuerdo, los países signatarios, en una relación con los países industrializados tendiente a mejorar el acceso de los productos signatarios del acuerdo. Es decir, todos tratar de hacer fuerza para entrar a los países del primer mundo con los productos que se producen dentro de los países que son firmantes de este acuerdo de complementación económica. El otro, coordinar y complementar las actividades económicas, en especial las áreas de industria y de servicios, porque el tratado, como ustedes vieron, tiene que ver con aspectos comerciales, de servicios, ¿okay? Tecnológicos, en fin, tiene una amplitud bastante grande. Estimular las inversiones encaminadas, esta también es una norma de proyección hacia futuro, el aprovechamiento de los mercados de los países signatarios y fortalecer su capacidad competitiva en los intercambios mundiales. Es decir, es una idea que estos países que firman este acuerdo de complementación económica tienen dos normas. Una, tratar de mantener relaciones económicas y financieras con los países. Segundo, penetrar los mercados con los productos que ellos ofrecen, que son originarios y procedentes. Y facilitar la creación y funcionamiento de empresas binacionales y multinacionales de carácter regional. Puede ser en áreas petroleras, en áreas, sobre todo de la producción minera, el caso de Chile, el cobre, el caso de Venezuela, aluminio, hierro y otras, que se hubiesen podido crear bajo este convenio y que todavía se podrían crear en un futuro. Fíjense lo siguiente. Los productos que están incluidos en este programa de grabación arancelaria de complementación económica 23, los países a partir del año 1993 se comprometen eliminación total de restricciones no arancelarias, con excepción de aquellas que se refiere al artículo 50, que ya lo vamos a analizar, que tiene que ver con seguridad, defensa, salud, etc. Esas restricciones van a seguir vigentes. No introducir nuevas restricciones y ratifican liberar de gravámenes. Vamos a avanzar. Este es el 50, a grosso modo, las láminas van a estar en el portal detrás, ustedes tienen acceso al portal y de todas maneras el profesor Guerra las va a hacer llegar a cada uno de los participantes de esta mañana de esta reunión. Protección del patrimonio, importación de oro y plata metálicos, protección de la vida, la salud, lo que ya habíamos hablado. Aquí sí vamos a poner bastante atención. Para los efectos de este acuerdo se entenderá por gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efectos equivalentes. Acuérdense que ellos se comprometen a eliminar absolutamente los gravámenes aduaneros para el año 1999. ¿Ok? No quedan comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos. ¿Ok? Aquí sí es importante, las tasas se mantienen, seguimos con el tema de la tasa nuestra, que más que tasa, le señalábamos con el profesor en una conversación hace unos días atrás, que la tasa de servicio de aduana, lejos de ser una tasa por el cobro de un servicio, el quantum en el cual está establecido, más parece una comisión de servicio. Y evidentemente, pues aquí habría que, eso rompe con acuerdos y tratados como este mismo ALADI, con el mismo de Mercosur, en el cual pues está permitido el cobro de tasas que se refieran al costo de servicio, no establecidas de una manera en la cual no se justifique el cobro de una comisión como lo hace Venezuela del 1% del valor de las mercancías. ¿Ok? Entonces aquí, cero restricciones, cero gravámenes, ¿ok? Quedan permitidas las tasas, las cuales deben ser equivalentes al costo de los servicios, lo cual no se ha hecho por parte de la Administración Aduanera venezolana. La Administración Aduanera chilena no cobra tasa, ¿ok? Allí no se cobra tasa por servicio de aduana. Fíjense cuáles son los aspectos, disculpen, los aspectos resaltantes del acuerdo, acuerdo de complementación económica número 23. ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes? Pero antes, creo que, no, aquí está perfecto, los aspectos más resaltantes.
Según lo informado por la oficina de ProChile en Venezuela, y según lo que hemos conversado con su encargada, Alejandra Vera, quien está a la orden para cualquier tipo de consulta que se requiera sobre negociaciones con Chile, tal como decía el profesor Guerra, es el único acuerdo vigente de amplio espectro en Sudamérica para Chile. Para Chile es el único acuerdo vigente de amplio espectro. Es decir, es el único que Chile mantiene vigente, fundamentado en el universo arancelario y no como sucede con el acuerdo de Cartagena hoy en día, que está referido a un histórico comercial, como es el caso que hemos establecido con Colombia y otros países. En el caso de Chile, todo el espectro arancelario está vigente. Hay efectivamente, como señalaba el profesor Juan Miguel Guerra, hay una pequeña lista de excepciones, que son 189 ítems arancelarios, ¿ok? Algunos del sector alimentos, plástico y petroquímico, de la industria maderera, del vidrio y la cerámica. Es decir, que esos serían los únicos dentro de todo el arancel de aduana que estarían evidentemente restringidos, ¿ok? A diferencia nuestra, Chile tiene una oficina destinada a este tema, que es la oficina de ProChile, que tiene dentro de América Latina, es una de las pocas que todavía se mantiene dentro de América Latina, que es en Venezuela. Hay otros países más, pero de las pocas está Venezuela, Argentina, donde están a la mejor disposición ellos para ampliar cualquier tema que tenga que ver con exportación. No estamos pagando desde el año 1999, ha habido, como bien conversábamos también con el profesor Guerra, para el año 2007, 2011, hasta allí hubo algunas exigencias con algunos productos en el pago de porcentajes arancelarios. Hoy en día Chile tiene una tarifa flat de 6%, es decir que su máximo arancel es 6%, es lineal. Con el caso con Venezuela no tiene tarifa arancelaria, su impuesto al valor agregado es del 19%, nosotros tenemos impuesto al valor agregado del 16%. Uno de los aspectos que se discutió hace algunos años atrás y en los cuales trabajamos con el profesor Gerardo Silva a través de la Comisión de Aduanas de Comercio y elaboramos un dictamen, el dictamen que efectivamente tuvo total aceptación por parte de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del CENIAT, era que en el caso chileno no se debía, en el caso de las mercancías procedentes y originarias de Chile en Venezuela, no se debía agregar a la conformación de la base imponible para el cálculo del impuesto al valor agregado la tarifa arancelaria que señalaba el arancel de aduana para terceros países, puesto que con Chile existía una tarifa arancelaria preferencial que estaba dentro de este acuerdo número 23 de complementación económica. Así fue aceptado por la Gerencia General de Servicios Jurídicos, aun cuando hizo una observación de que lo aceptaba porque Chile tenía negociado lo que nosotros vimos en esta lámina anterior, que no existirían ningún tipo, creo que es por aquí, correcto, no existiría ningún tipo de gravámenes, ¿no? De carácter fiscal, y nosotros, pues, más allá de eso, hemos considerado de que se trataba fundamentalmente de que existe una tarifa arancelaria de carácter preferencial. Lo mismo sucedía para aquel momento con el caso de las importaciones que procedían del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones o Pacto Andino. ¿Okay? De todas maneras, lo importante es que el acuerdo está vigente, que Venezuela lo está respetando, que Chile lo está respetando, que en Chile reciben las inversiones, las inversiones de Venezuela tienen total acogida. En estos días hemos visto como ya algunos supermercados presentan productos alimenticios chilenos. Recuerda que Chile es un país de aproximadamente hoy, con migración y todo, debe estar cerca de los 23, 25 millones de habitantes. Pienso yo que por ahí más o menos debe ser el número de habitantes en Chile, y el cual produce alimentos quizás para una población de aproximadamente en el mundo 60, 70 millones de personas. Sus importaciones de agroalimentarias y la agroindustria es muy grande en exportaciones, así que tienen esa posibilidad, pero nosotros también, fíjese que nosotros exportamos para allá pulpas,
de fruta, se exporta a Venezuela hacia Chile, y Chile prepara los jugos y termina exportando jugos preparados, lo cual que me imagino que en estos momentos también estará sucediendo desde Venezuela hacia el exterior. Pero no obstante, están abiertas las condiciones tanto en Venezuela para recibir la inversión chilena o en Chile para recibir la inversión venezolana. De hecho, me comentaba también la gente de ProChile que ellos, al tratarse de inversión chilena, hacen las referencias de las empresas que prestan este tipo de asesoría, como es TRADE, como es Ámbito Aduanero, a la cual yo represento. Prestamos desde acá asesoría para instalarse en Chile, para inversiones extranjeras en Chile, y también pues se presta asesoría para captar inversión extranjera que quiera establecerse en Venezuela. Así que estamos pues a sus gratas órdenes. Para mí ha sido un placer haber hablado un poco sobre algunos aspectos resaltantes, como así lo denominé, del Acuerdo de Complementación Económica número 23 entre Venezuela y Chile, un acuerdo absolutamente vigente, que tiene todo el marco arancelario prácticamente liberado, salvo 189 ítems bastante específicos, los cuales pueden ser consultados dentro del mismo tratado o buscando la asesoría correspondiente que prestamos pues tanto en TRADEC, tanto en Compliance o como en ámbito aduanero, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas. Gracias, profesor Guerra, gracias a mi colega, y quedo abierto para cualquier comentario, porque esto fundamentalmente para mí es un conversatorio, pero específico sobre el régimen jurídico aduanero en los convenios internacionales. Y felicitaciones a TRADEC por este primer añito, que serán muchos más, estoy seguro de ello. ¿Ok? Gracias, profesor. Ha sido un honor escucharlo. De verdad que muy interesante su presentación, además con datos relevantes. Como lo dije, muy interesante. Nos corresponde en este momento, profesor, para dejar la parte de preguntas y respuestas para el final, ceder el micrófono a uno de los profesores con mayor, que de alguna forma tiene mayor propiedad en estos temas de acuerdos comerciales regionales, el profesor Carlos Longa. El profesor Longa es ingeniero químico de la UCB, con posgrado en Derecho Internacional Público, maestría de la Universidad UDELAR de Uruguay. Fue jefe de Departamento Industrial en Comunidad Andina y jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de ALADI. Además ha sido profesor o es profesor de la Maestría de Economía Internacional de la UCB y profesor de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, entre otras universidades. Profesor Longa, si me está escuchando, por favor, para que inicie su intervención y yo compartir sus láminas. No sé si me capta allí, profesor Longa. Estoy haciendo los enlaces respectivos para que el profesor Longa pueda conversar acerca de el marco jurídico aplicable en los acuerdos de ALADI. Profesor, ¿me escucha? Estamos aquí. No sé si me escucha en este momento, profesor. ¿Me puede confirmar? Se le fue la imagen al profesor Longa. Vamos a intentar reconectar. Pues fíjense, como estamos en vivo, estas son situaciones que suceden en este tipo de escenario. El profesor José Luis Acevedo también tiene algunos detalles técnicos en este momento, tiene problemas de conectividad, él está ubicado en la zona del este, que pudiéramos hacer un relevo inmediato, pero está ubicado en la zona del este, y el proveedor de su servicio de internet está fallando en este momento. Ya el profesor Longa está intentando acá en este instante conectar su audio. Si me escucha, profesor, por favor. No obstante, bueno, voy a pasar sus láminas acá, comenzar a compartir pantalla para que puedan visualizarla.
en caso que el profesor se pueda conectar, disponga de una vez todo el contenido necesario para que pueda presentar su ponencia. El profesor Longa nos va a hablar hoy sobre los acuerdos comerciales de la LADI en pro del comercio de la región, la importancia que ésta tiene para la integración regional. Sí, ya me está confirmando que escucha. El profesor, si puede tomar el audio, acá yo comparto sus láminas y voy llevando la secuencia de su exposición. Perfecto, ¿me escucha? Sí, adelante. Bienvenido, profesor. Magnífico, muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradezco pues a los organizadores, principalmente a Tradex y Ámbito Aduanero, que tuvieron la cortesía de invitarme a conversar con ustedes en esta mañana. Fíjense ustedes, la idea que yo quiero expresar es digamos, lo que es el proceso de la LADI, que se fundamenta precisamente en la generación de acuerdos regionales, en la generación de acuerdos regionales con el objeto de generar un ámbito comercial sólido en la región ALADI. Digo la región ALADI porque originalmente la ALADI fue constituido por 10 países sudamericanos y México, que estaba precisamente en el borde de Norteamérica. En realidad, este es un proyecto que arranca en los años 60, concretamente en el año 60, a través de la creación de lo que se llamó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ALALC es el resultado de, no voy a entrar en detalles demasiado específicos, pero es el resultado de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones de CEPAL, que encontró que si bien en una primera fase se podía generar un proceso industrial en los países a través de la sustitución de importaciones, en el nivel de los bienes de consumo eso funcionaría porque los bienes de consumo están dirigidos precisamente a la población de los países y había suficiente escala de consumo para soportar las transformaciones o el desarrollo, la estrategia que se estaba siguiendo a través de una demanda agregada importante en cada país. Sin embargo, cuando esto escalara a los bienes de capital y a los bienes de consumo intermedio, que fueran mucho más complejos para desarrollar, iba a suceder que quienes consumen esos bienes no son el público en general, son empresas, y precisamente ese era el déficit de la región latinoamericana en ese momento. Es decir, no existían como tal un grupo de empresas significativas que generaran el mismo efecto de demanda agregada que se generaría o que se estaba generando efectivamente con las posibilidades de los consumidores en general. Entonces, el segundo nivel del proceso de sustitución de importaciones iba a ser mucho más complejo y allí fue que empezó a conformarse la idea de que una integración regional en Latinoamérica podría generar la conformación de una demanda agregada en toda la región y entonces el tema de los niveles más complejos de la sustitución de importaciones efectivamente solucionarse con un esquema de integración regional. Conviene señalar que en ese momento ese debate era muy pertinente porque también en esa misma década del 50 y 60 estaba avanzando el modelo, el primer modelo que fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en el año 52 y que modelo que tendría un éxito relativo porque realmente los países europeos que avanzaron en esta perspectiva, recuerden ustedes que esto tenía todavía el efecto de la posguerra, y eran, digamos, Alemania, Italia, Francia
y el grupo Benelux, que eran Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Estos 6 países que conformaron esa Comunidad Europea del Carbón y el Acero quisieron profundizar esa experiencia y en el 58 suscribieron el primer Tratado de Roma. Es decir, ya había una experiencia que estaba consolidándose, empezaba a consolidarse en Europa en sus primeros pasos, aunque no había sumado adeptos más allá de los 6 países creadores. Y esto también, como se dice coloquialmente, le generó viento en la camisa al ALC, que es la institución que se conformó con el apoyo de CEPAL en 1960 en América Latina. Esta fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Sin embargo, en realidad la ALC no funcionó como modelo porque el tema de los países en su preocupación de generar mercados, desarrollo industrial interno a sus países, hizo que no existiera una motivación real para crear algo más complejo como lo que se quería con el modelo CEPAL. Entonces, ALC no funcionó como modelo y estuvo realmente desde los 60 avanzando y retrocediendo hasta los años 80. En el medio de ese avance y retroceso, países como los países de la comunidad, hoy de la comunidad andina o ayer del grupo andino, que eran Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y también Venezuela, conformaron en el 69 un esquema subregional, lo cual le quitó todavía más dinamismo a la posibilidad o intención a la posibilidad de crear la LAC. Pero en el 80, época de cambios esta, cuando cambian la LALC por un modelo mucho más práctico, porque la LALC no funcionaba para crear un mercado en la región, digamos, a través de los esquemas tradicionales de la integración, una desgravación, una armonización de políticas acompasadas. Se crea un mecanismo alternativo que se llamó la Asociación Latinoamericana de Integración. Se suscribe en el mismo sitio donde se había creado la LALC. La LALC se le llamaba, que había sido creada por el Tratado de Montevideo de 1960, y la LADI se conforma a través del Tratado de Montevideo de 1980. ¿Qué proyecta esta LADI? Bueno, a grandes rasgos, el Tratado de Creación de la LADI que proyecta conformar un mercado común latinoamericano, hecho complejo y significativo, hacerlo a través de las aproximaciones comerciales en el ámbito latinoamericano, conformar acuerdos. Si usted lee el Tratado de Montevideo de 1960, es prácticamente una propuesta generalizada de cuántos y cómo son los acuerdos que se podrían suscribir. Y la idea era que cuando tuviesen suficientes acuerdos en la región, usar un mecanismo definido en uno de los primeros artículos del Tratado de Montevideo, que era usar la convergencia, digamos, generar convergencias entre los acuerdos que los países suscribieran en la región. Entonces, lo cierto es que no avanzó, el modelo empezó a avanzar, fue dinámico, se empezaron a conformar acuerdos en la región, pero modernamente, ante ese escenario tan significativo de la LADI de querer crear un mercado común latinoamericano, años después, yo estuve ahí por cierto, los estudios de la Secretaría General de la LADI proyectaron desde los años 90, desde los años 2000, la primera década de los 2000, cierto pragmatismo al plantearse, en vez de la construcción de un mercado común latinoamericano, más bien de un espacio económico ampliado, que sería una suerte de, algunos podrían llamarle un eufemismo,
pero era ante la realidad concreta de que muchos países de la región estaban suscribiendo acuerdos con países desarrollados y, por ejemplo, la disciplina del arancel externo común no podrían tenerla todavía hoy en el ámbito latinoamericano. Pero ello no era óbice para no impulsar un esquema de integración a la latinoamericana. Y por eso la profusión de acuerdos es digamos, una epidemia positiva desde donde arranca la ADI, primero con los 10 países de Sudamérica más México, luego con la anexión de Cuba y más tarde con la incorporación de Panamá. Entonces, estos 13 países hoy en día están avanzando en un esquema de acuerdos regionales y acuerdos también de otro tipo para conformar una red de acuerdos que le da consistencia al dinamismo comercial de la región. Decía entonces que se han conformado una red de acuerdos en la LADI, como lo dice esa lámina, esa diapositiva, y es un proceso precisamente que se ha caracterizado por su dinamismo y la profundización creciente a partir de acuerdos regionales y acuerdos de los que denominó el Tratado de Montevideo alcance parcial. Estos alcances parciales han sido los más dinámicos, en realidad son los que alberga el concepto más moderno de acuerdo de complementación económica, que han sido y son hoy en día acuerdos que persiguen fundamentalmente desarrollar áreas de libre comercio entre los países de la región, o bilateral o plurilateralmente, y incorporando, además de una desgravación arancelaria que llegara precisamente hasta los niveles del libre comercio, incorporarse también las disciplinas comerciales que harían que el comercio pudiera transcurrir con tranquilidad, desde la nomenclatura arancelaria a propósito del sistema armonizado y hasta incluso mecanismos de solución de controversias que usted los consigue a lo ancho y largo de los acuerdos de la LADI. Pues el resultado de la suscripción de estos acuerdos, si uno quisiera hacer una evaluación a la LADI en virtud de este objetivo, ha sido que hoy en día existe un área de preferencias económicas en la región ALADI, incluyendo a Panamá y a Cuba, que son los países que se incorporaron más tarde. Cuba a finales de los 90 y Panamá después del año 2010. Los acuerdos de libre comercio han sido precisamente los que han generado la desgravación y la liberalización del comercio intrarregional, porque como les decía, el alcance parcial era parcial en la medida que, hoy en día, en la medida que dos países pueden conformar ese acuerdo, pero estaban siempre abiertos a la incorporación del resto de los socios de la LAN. Si uno quisiera, como lo digo también allí, si uno quisiera dedicarse a evaluar el avance del proceso de desgravación, uno podría hacerlo a partir de la cuenta de los ítems liberados en todos los acuerdos. Hoy en día, los ítems liberados en todos los acuerdos suman, estos son datos de finales de principios de 2019, hace un año aproximadamente, un año y pico, el número es 67% de los productos que aparecen dentro de los acuerdos están liberados en un 67%. Hay que tomar en cuenta algunos detalles importantes. Esta data contiene, digamos, una no incorporación, una no existencia de acuerdos comerciales de Panamá con todos los socios de la región. Panamá tiene aproximadamente 4 o 5 acuerdos bilaterales solamente. Esto tiene además el hecho de que Venezuela no tiene acuerdo con México, y eso hace que el número de elementos liberados se haya reducido. En el caso concreto de Venezuela con México,
porque sí tuvieron un acuerdo importante, que era el Acuerdo de Complementación Económica número 33, llamado el G3 en aquella época, que era Venezuela, Colombia, Venezuela y México, y Venezuela denunció ese acuerdo y después no conformó o no ha conformado hasta ahora otro acuerdo de libre comercio con México. Eso genera una merma importante porque si no, el nivel de desgravación hubiera sido mucho más alto en este momento, pero 67 es un excelente número. Y el otro tema es que cuando usted cruza lo liberado con el dinamismo del comercio en esta región ALADI, ahí sí consigue que el 82% de lo liberalizado está conformando comercio intrarregional. Es decir, que lo que se acierta es que el 82%, digamos, de lo que liberaron dentro de esos acuerdos son corrientes de productos que conforman el comercio intrarregional liberado. ¿Ok? Bien. Como nos hemos avanzado rápidamente y dado que se trata de cubrir todo el espectro de información en este tiempo, que no es breve, que está bien ubicado en 15 minutos, los acuerdos comerciales son acuerdos, valga la redundancia, que incorporan elementos clásicos en los años 80 y 90, cuando empezaron a ampliar la perspectiva de su alcance. El acuerdo establece una desgravación, generalmente llamada desgravación automática, porque cuando se negociaba se le ponía fecha de desgravación a prácticamente todo, independientemente que esa programación pudiera durar 10 años, que como en muchos casos. Es decir, ya uno iba cada año obteniendo más productos en cero de la relación entre los países que establecían su acuerdo. Pero además de la desgravación arancelaria, por supuesto, los acuerdos de la ALADI en los 80 se acogen al sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, el famoso SA, y eso hace que se genere un orden más reconocible de lo que era la naturaleza de los acuerdos de la ALADI, ya que ordena en buena medida temas que no estaban ordenados en ese momento. Y a partir de ese momento, las enmiendas del sistema armonizado son aplicadas a los acuerdos de la ALADI para reflejar claramente el dinamismo comercial del intercambio. Por supuesto que además de la desgravación y la nomenclatura a la que estaban sometidos, había una serie de normas y disciplinas del comercio internacional, como decía antes, como era la competencia comercial, como eran los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas aduaneras, entre otras situaciones. Y modernamente, en los años 90, ya avanzados los 90, se incorporan nuevos temas a los acuerdos, como la propiedad intelectual, como el comercio de servicios, como el medio ambiente, e incluso temas que tienen que ver con situaciones de carácter laboral. Por supuesto que también hay algunos acuerdos, los acuerdos tienen una adecuación bastante cercana unos a otros, pero hay algunos acuerdos que tienen, digamos, una cobertura probablemente mayor. Por ejemplo, hay acuerdos que citan temas de inversiones y por lo general el tema de las inversiones, muchos países de la región siempre han preferido la disciplina de la suscripción de acuerdos de promoción y protección de inversiones, y por eso no los ponen en los acuerdos de complementación económica. Pero el tema es que los acuerdos tienen una riqueza fundamental
en los temas, en los niveles que alcanzan. Si alguien quisiera observar acuerdos que tuvieran, digamos, una cobertura significativa, yo les podría recomendar el acuerdo entre México y Perú, creo que es el 73, si mal no recuerdo, y el acuerdo 35 de Chile con Mercosur. Recuerden ustedes que Mercosur inscribe su acuerdo en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 18. La parte comercial del acuerdo está inscrito como un acuerdo ALADI. Es el acuerdo 18 que lo conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por cierto que ese acuerdo es el que debería haber albergado a Venezuela cuando su incorporación al Mercosur, pero el tema de la desaveniencia con Paraguay impidió que hubiera un acuerdo de libre comercio donde Paraguay estuviera participando. Y entonces la arquitectura que tomó el acuerdo, la participación de Venezuela en el Mercosur, está cifrado en acuerdos como el 63, 64, 68 y 69. Es este tipo de cosas que son, digamos, de gabinete y que solo, digamos, los investigadores más conspicuos determinan con claridad. Pero en todo caso, por supuesto, no es momento para generar apreciaciones específicas en por qué se dan así las cosas. Ustedes, la mayoría de ustedes que tienen edad suficiente, y no me refiero a ningún anciano como yo, sino a la mayoría de ustedes que pueden tener entre 30 y 35 años, se dan cuenta, se han dado cuenta porque han vivido ese proceso de la incorporación de Venezuela al Mercosur, la suspensión de Paraguay, etcétera. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que existe un acuerdo ALADI que recoge toda la dinámica comercial del Mercosur, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 18, y ustedes verán cuando abran ese acuerdo, van a ver el listado, digamos, de perfeccionamiento que el acuerdo tiene, porque al ser un área de libre comercio, se negocia en reuniones sucesivas todos los temas que se van incorporando para perfeccionar esta área de libre comercio y esta casi unión aduanera que tienen los países del Mercosur, y las reuniones que ya deben ir por un número muchísimo más alto, decía yo, creo que probablemente de 200, van perfeccionando el contenido del acuerdo cada vez. Bueno, como podríamos seguir conversando, digamos, con detalle sobre los acuerdos comerciales, pero les diré que los acuerdos comerciales tienen como objeto precisamente generar intercambio comercial en la región. Ese es el primer elemento. Y la práctica formal del acuerdo comercial se sujeta de dos principios fundamentales de la negociación internacional y el comercio internacional, que es el acceso a los mercados. Cuando yo voy a negociar con otro, lo que vamos a negociar es acceso al mercado mío, de aquellos que están negociando conmigo, y como intercambio el acceso a los mercados de mis productos al mercado del que negocia conmigo. Es decir, el acceso es una condición fundamental para conformar acuerdos. Y el segundo elemento es el trato nacional. Cuando usted suscribe un acuerdo con alguien y le da preferencias, también tiene que permitir que la forma de que esa persona, ese empresario, esa empresa, ese grupo de empresas materializan esa preferencia precisamente accediendo a su mercado. Y no hay mejor forma que concediéndole el trato nacional. Es decir, usted trata a quien le da la preferencia de la misma manera que trata a quien produce esos mismos bienes en su país, digamos de una manera así resumida.
Eso es lo que tiene el fondo, la naturaleza formal del acuerdo, el acceso a los mercados y el trato nacional. Y de allí salen todos estos acuerdos de la LADI. Yo mencionaba que solamente una o dos formas o tres formas de acuerdo son las que han conformado esta región de preferencias, que son los acuerdos regionales y son los acuerdos de alcance parcial. Sin embargo, LADI tuvo un pasado que generó algunos otros ámbitos preferenciales. Existe una fórmula aplicada al principio de la LADI que se llamó la preferencia arancelaria regional, a cuando todavía la LADI tenía la intención de no solo permitir el relacionamiento entre países, sino generar un proceso compulsivo de desgravación. Y por supuesto, esa preferencia arancelaria regional llamada la PAR avanzó durante un tiempo, pero se detuvo porque los países no tenían intención ni interés de generar desgravaciones sin control, digamos, de como deben, como generalmente se realizan en los esquemas de integración. Digamos, esquemas de desgravación que afecten a todos. El modelo LADI no permitió el avance de ese tipo de aproximaciones. También hay otros temas como la NAM, que es la norma digamos, otro mecanismo que también tenía como objeto impulsar las negociaciones con los países más pequeños. En la región LADI se reconocen los países más pequeños con unas siglas que son PMDR, países de menor desarrollo económico relativo, y hay muchos mecanismos que privilegian la posibilidad de que esos países puedan negociar y lograr conseguir comercio en mejores condiciones que el resto, por dos razones. Primero, porque su nivel de desarrollo era mermado frente al resto, y la segunda, por el tema de la mediterraneidad. ¿Qué significa mediterraneidad en los términos de las relaciones internacionales? Significa aquellos países que no tienen salida al mar. Es decir, en el caso nuestro, son dos, Bolivia y Paraguay. Y esos dos países tenían doblemente trato especial y diferenciado por ser países de menor desarrollo económico relativo y además ser países mediterráneos. Estos países han gozado de algunas preferencias, de algunas posibilidades. Sin embargo, los procesos nacionales que estos países han seguido han marcado una suerte específica. No estoy hablando de que esa suerte haya sido los afectaría formalmente, sino que han generado su propia dinámica del mundo de los negocios en el marco de la LADI. Profesor, disculpe, para cumplir con el programa nos quedan 2 o 3 minutos para ir concluyendo. Sí, perfecto. Sí. Mi conclusión iría en el sentido de que cuando se estudian las proyecciones de cómo este objetivo, es decir, de cómo los acuerdos están creando un espacio de preferencias en LADI, si no hay una acción decidida en profundizar la desgravación regional, va a perder espacio la integración en la región LADI por el tema del incremento del comercio en aquellas naciones, concretamente China, que por el desarrollo tecnológico y las enormes economías de escala que lo favorecen, va a pasar por encima de la desgravación si no hay un impulso, un reimpulso a profundizar la desgravación arancelaria en los próximos 5 o 10 años. Es decir, vamos a perder la generación de comercio regional, de comercio intra-LADI, si es que no hay una agitación importante en la creación de comercio que conduzca a la desgravación. Y esas amenazas extrarregionales son estimuladas por el hecho de que se ha estudiado que una zona de libre comercio LADI
podría generarle al comercio intrarregional un crecimiento interanual del 5% entre nosotros. En un momento post-COVID, después de esta pandemia, vamos a encontrar que esa sería una oferta interesante para lograr conformar un espacio regional, digamos, de mayor dinamismo comercial si es que profundizamos la desgravación. Ahora bien, y para finalizar, uno de los factores o dos de los factores importantes que deben ser sugeridos para alcanzar este objetivo de mejorar el comercio intrarregional y profundizar la desgravación es acompañar todo eso con los principios del Acuerdo de Facilitación del Comercio que se ha suscrito en el 2000, que ha empezado a aplicarse a partir del 2017, que tiene una propuesta significativa para aumentar, incrementar la eficiencia entre los países, limitando, digamos, o mejorando la respuesta de las aduanas, y una deuda grande que tenemos en la región, que es mejorar la logística comercial. Esos factores que son de alguna manera externalidades del comercio, es decir, no es la producción como tal, no es la estructura de costos para producir, sino es cómo llevo el producto a su mercado de destino. Es un elemento crucial en este momento para alcanzar mayores niveles de desgravación y para alcanzar y sostener términos, digamos, de respuesta económica mayores en la región. Ahora sí terminé, muchas gracias, y creo que llegué con el reloj y no me robé un poquito de tiempo nada más. Gracias, Juan Miguel. No, gracias a usted. Interesantísima exposición, de verdad que, bueno, un lujo tenerlo hoy acá disertando sobre estos temas y haciendo una reflexión sobre los retos que se plantean en la región. Sin duda, el tema logístico y la instrumentación de medidas de facilitación del comercio que han quedado en evidencia frente a este escenario COVID, bueno, ponen en relieve y realzan la necesidad de los estados para que puedan adoptar medidas, no solo para atender la emergencia, sino que queden de forma establecida, de forma permanente, como elementos fundamentales para alcanzar esos niveles de intercambio comercial intrarregional que aspira y que esperamos todos tener. Sin duda, porque además el mercado latinoamericano es un mercado sumamente atractivo, pero pocas veces visto con el interés que se exige. Hay unos análisis que ha hecho muy interesante la CAF sobre las estructuras logísticas y cómo está influenciando el aprovechamiento de estos acuerdos comerciales regionales, y sin duda hay un área de mejora y de oportunidad de negocio que está allí latente y que puede ser explotada en cualquier momento. Y bueno, estoy seguro que lo vamos a aprovechar cuando los países reconozcan un poco esa necesidad de adoptar medidas de facilitación del comercio. Indudablemente que esto incorpora un aspecto adicional, que es cómo entender estos acuerdos, cómo aprovecharlos. Nos quedó pendiente hoy, por razones de conectividad, una presentación muy interesante, que es la presentación del profesor José Luis Acevedo en relación a temas de normas de origen. Las normas de origen fundamentalmente con miras a buscar oportunidades de negocio en la región y fuera de ella, con los acuerdos comerciales que ha suscrito Venezuela. Esta presentación se la vamos a ver, ya el profesor José Luis Acevedo la grabó con audio, es decir, no la vamos a tener en vivo, pero apenas nos llegue la vamos a colocar en el aula para que todo el mundo, todas las personas que han estado participando en el foro y las que no pudieron asistir, puedan de alguna forma volver a ver esta presentación y la que tiene el profesor José Luis Acevedo, que es muy interesante. Combinar estas herramientas con lo que hoy se denominan sistemas de inteligencia comercial, bueno, sin duda que va a potenciar todo este marco de normativa, de oportunidades que se presentan para conocer mejor la normativa, los procedimientos y toda una serie de aspectos relacionados con el comercio. Profesores, ha sido un inmenso placer. Quiero dar la oportunidad ahora para una ronda de preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga alguna acotación, que quiera participar, le cedo el micrófono y escuchamos sus comentarios.
Si hay alguna pregunta. Bueno, mientras llegan las preguntas, yo tengo una muy interesante para el profesor Carrasana, que sé que tiene unos minutos adicionales y quizás ya tiene que acudir a otro compromiso. Profesor Carrasana, brevemente, sé que está comprometido. ¿Qué le parece esa diferencia del IVA que se aplica al resto de los acuerdos con el IVA que tenemos con Chile y la disminución efectiva de la base imponible derivado de la forma como se negoció el AC23? Oye, primero que nada, espero que Carlos Longa me esté escuchando. Sí. Interesante su exposición. Me gustó, yo hice un repaso inicial sobre Aladi, pero él hizo un trabajo mucho más profundo que creo que sería importante que usted analizara la posibilidad de ponerle en el aula los diferentes cursos para que todos pudieran acceder a ellos, ¿no? Así lo haremos. Sería interesante porque hay una información muy valiosa ahí del profesor Carlos Longa, la que usted también nos permitió al principio y de verdad que, bueno, felicito a Carlos por su exposición. Estábamos recordando ahorita a través de Twitter, mientras Carlos estaba exponiendo, el tema del IVA en materia del acuerdo de complementación económica, porque la posición de la Gerencia General de Servicios Jurídicos surgió con el hecho de que independientemente este acuerdo nos llevase, este acuerdo de complementación y cualquier otro nos llevase a una tarifa cero a la larga, había que, al establecer la base imponible aduanera, y de esto Francisco Zavala, que sé que está en línea y también podría, si de repente quiere opinar con mayor gusto, que el profesor Zavala también emita su juicio de valor, teníamos que conformarlo con base a la tarifa arancelaria. Y esto nos hizo reflexionar porque salió un pronunciamiento de la Administración Aduanera hace muchos años, que evidentemente esos pronunciamientos, como ha dicho más de algunos, corresponden fundamentalmente a la persona que lo suscribe y no a la organización como tal. Entiendo que en la organización pueden haber opiniones disímiles y distintas, pero esa trataba la tarifa arancelaria, es decir, desconocía el hecho de que los acuerdos fijaban tarifas preferenciales, tarifas arancelarias preferenciales. Por lo tanto, cuando alguna norma establecía que se sumase o se añadiera allí para la conformación de la tarifa, de la base imponible, la tarifa, pues si la tarifa ya iba en cero, la tarifa era cero. Y eso es lo que nosotros efectivamente le planteamos a la Gerencia General de Servicios Jurídicos. Y por cierto, la Embajada de Chile también hizo un reclamo ante Cancillerías, y el cual llegó al CENIAT, y el CENIAT le respondió creo primero a ellos que a nosotros, aun cuando nosotros éramos los que habíamos elaborado con el profesor Gerardo Silva y otro grupo de colegas dentro de la Comisión de Aduanas de Concecomercio, habíamos elaborado los fundamentos técnicos y jurídicos para plantear que si el acuerdo, aun cuando el acuerdo de Chile, y yo lo hice ver ahorita en las láminas, y está allí en las láminas que usted va a compartir con todos los participantes y con toda la gente que está en el aula, que son ya cerca de 300 personas, de los cursos de la ENAP y de otras universidades, aquí nos vamos a encontrar en esas láminas que preparé, la observación precisa y directa sobre que no era necesario el fundamento de la gerencia, en el sentido de que el tratado establecía la no aplicación de otros aspectos tributarios, cambiarios y arancelarios. Simplemente que había que ir a la legislación nacional, y la legislación nacional, al momento de constituir la base imponible del IVA, establecía que se fijase de acuerdo al valor en aduanas, más los tributos pagados, efectivamente pagados, en este caso como tributo, como tributo propiamente dicho, la tasa de servicios de aduana o de determinación del régimen jurídico aduanero, que era el 1%, y habría que analizar cuál era la tarifa arancelaria. Entonces,
De hecho, a lo que me refería con una opinión bastante absurda, de llamar en el caso de los acuerdos y tratados y convenios, a alguien se le ocurrió decir de que la tarifa arancelaria que se cobraba en un tratado, acuerdo, convenio de esta especie, era un régimen de exoneración. Eso se lo comentaba yo a usted hace unos días atrás, haciéndole ver pues el error en que había incurrido este funcionario de la administración aduanera al considerar de que los tratados, acuerdos y convenios exoneraban tarifa, cuando no era así. De hecho, si la memoria no me es infiel, para la década del 70, principio de los 80, y Gerardo lo sabe mejor, teníamos dos tipos de aranceles: el arancel general para terceros países, y teníamos un arancel específico con la gente de la Comunidad Andina de Naciones o Acuerdo de Cartagena. Y ambos decretos eran perfectamente aplicables y ambas eran tarifas. Lo único que sí se acuñó en aquel momento, acuñamos entre otros, y me siento parte de ello, el concepto de tarifa arancelaria preferencial. Efectivamente, pero no dejaba de ser una tarifa arancelaria. Entonces, bueno, en el caso nuestro, y también planteamos con Gerardo, y te lo planteé, se lo conversé a usted, la posibilidad de que este mismo trabajo que se hizo para el tema acuerdo de alcance parcial número 23, específico con Chile, se hiciese con la Comunidad Andina de Naciones. Donde también para aquel momento Venezuela no había denunciado el tratado, ¿ok? Tratado que al ser denunciado solamente había que esperar el transcurso de 5 años. Aquí es muy importante señalar que en este acuerdo de complementación económica número 23, y creo que en general con los acuerdos de complementación económica, la denuncia del tratado debe darse entre un lapso bastante breve. Eso es bastante breve, siempre y cuando se le notifique a cada uno de los países que usted está denunciando el tratado para retirarse al ADI. No pasa más de 2 años, ¿ok? Entre un año de espera más 180 días posteriores que comienzan a computarse después de la denuncia. Creo que son 6 meses, un año, no es mayor tiempo. De todas maneras, ese trabajo fue interesante y creo que debió haberse aplicado. No lo hicimos nunca en la Comisión de Aduana, conversamos sobre ello, de aplicárselo al tema Comunidad Andina de Naciones, y llevarlo, evidentemente, llevarlo a la Gerencia General de Servicios Jurídicos, y en caso de no obtener una respuesta que fuera adecuada a nuestras pretensiones, pues llevarlo a la vía jurisdiccional. Okay. Pero son lindos recuerdos académicos y técnicos. Sí. Profesor, tenemos otra pregunta acá. Esta sí quisiera la opinión. Muchas gracias, profesor Carrasana. Muy interesante la acotación que nos realiza. Acá, Jersey Chacón, profesora de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública, nos pregunta ¿qué tan asertivo o pertinente es pertenecer al Mercosur? Porque básicamente con los incumplimientos que ya tenemos, si devienen de nuestra suspensión, ¿es realmente conveniente en materia aduanera o comercial, o de alguna forma ven favorable el retorno a la comunidad andina? Me gustaría también aquí la opinión del profesor Carlos Longa al respecto. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, claramente. He escuchado todo perfectamente, incluso la intervención de Julio Carrasana, como siempre, docta y precisa. Perfecto. Sí, quería, muy interesante la pregunta y muy pertinente la pregunta de la profesora, de mi colega Chacón. En realidad usted, bueno, está pulsando mi opinión personal y mi opinión personal le voy a dar. En primer lugar, creo que Venezuela ha demostrado con la incorporación al Mercosur, sin la posibilidad realmente de incorporarse formalmente, debido a elementos propios, pero también extraños al hecho comercial. Por supuesto, me refiero a hechos políticos. Venezuela, en esta coyuntura, en este momento, en el aquí y en el ahora, no tendría ninguna posibilidad de accionar regularmente dentro del Mercosur. La única posibilidad que Venezuela tendría para accionar regularmente dentro del Mercosur, y me refiero a que Venezuela ha perdido su volumen más significativo de oferta exportable. No olvidemos que la oferta exportable venezolana, por supuesto, una era la rama petrolera completamente, pero en lo no
tradicional, la oferta exportable venezolana estaba en el ámbito de algunos bienes petroquímicos, sobre todo los fertilizantes, que siempre y todavía en este momento, diría yo, tendrían la posibilidad de seguir llegando, entre comillas, competitivamente al Brasil, por ejemplo, y el resto de lo que era la oferta gruesa era de las empresas de Guayana. Y ya sabemos que la situación de las empresas de Guayana no es la mejor en este momento desde la perspectiva productiva. Con lo cual, si Venezuela fuese a participar en el Mercosur, tendría que solicitar, sabe que en la negociación internacional utilizamos muchos anglicismos, perdonen que voy a usar uno, pero Venezuela tendría que aplicar un waiver para poder continuar en el Mercosur si así se lo planteara. Mi recomendación es que, además de eso, si Venezuela quisiera reformular su estrategia de crecimiento productivo como país, tendría también que hacer una acción concreta por desarrollar todo el ámbito agrícola que alguna vez desarrollamos. Ustedes saben que nosotros tenemos una muy relativa vocación agrícola, pero el tema es que ese es el potencial más grande que tiene el Mercosur, y por eso también ahí en ese campo habrá la necesidad de aplicar también un waiver, sobre todo dependiendo de la política comercial que nosotros generemos. Pero como digo, para decirlo claramente, no veo una posibilidad cierta de que Venezuela se incorpore plenamente al Mercosur, porque no va a tener capacidad de competir prácticamente nada en virtualmente ningún sector productivo hasta nuevo aviso, con lo cual eso no tiene sentido para participar. En el otro caso, en el caso de la comunidad andina, bueno, la situación es una situación, si no, digamos, si no tan drástica, un poco más llevadera. Sin embargo, igualmente en la comunidad andina no tendría capacidad Venezuela de actuar, sino también a través de un waiver. Quizá lo que se plantee, por supuesto, la aproximación a la comunidad andina que hemos visto en la prensa, se trata, digamos, de una visión sobre todo política. Se trata de que en la comunidad andina el sector empresarial, por ejemplo, el sector empresarial organizado en algunas de las cámaras sectoriales y en la propia Conindustria y Fede Cámaras, encuentra que la comunidad andina proveía a Venezuela de una suerte de política comercial que el país no llegó a conformar por sí mismo. Recuerden ustedes que las decisiones en la comunidad andina entraban compulsivamente en el ordenamiento jurídico de los países y él le daba mucho soporte a la dinámica nacional. Por ejemplo, un ejemplo muy claro está en el campo de la propiedad intelectual. Venezuela tenía unos niveles de protección a la propiedad intelectual en todas sus especializaciones, y Venezuela, al perder la presencia en comunidad andina, prácticamente perdió el acervo importante que tenía en propiedad intelectual. De hecho, hay un tema que podemos debatir en algún instante, que es, por ejemplo, el de uno de los productos o el producto estrella del comercio internacional de Venezuela hoy, la exportación sustantiva de Venezuela en este momento, que son los licores, que son los rones venezolanos. Bueno, los rones de Venezuela salen de Venezuela con un sello, porque prácticamente lo que es un sello de conformidad y no una denominación de origen formal en el marco de la propiedad intelectual. El rones de Venezuela es casi un sello de calidad que ampara a una suerte de denominación de origen certificada, pero que le otorga un organismo de calidad como es Senorca.
Entonces, ¿qué le podría dar la comunidad andina a Venezuela desde el punto de vista empresarial? Quizá ese marco de protecciones que no se lo ha dado prácticamente casi nunca una política comercial decidida a Venezuela, y quizá me aprovecho para decir que eso tendría que haberse dicho en mi discurso original, pero no era ese mi objeto, el tema de la política comercial venezolana, que tendría que ir en ciertos órdenes a acompañar lo que quieren que ocurra. Y en ese caso, creo que me he distorsionado de la idea, y para volver al redil, profesora, creo yo que a Venezuela le tocará rehacer la casa completa sin adhesiones a nadie. Tendría que generar un espacio importante de suspensión de sus actividades, por supuesto sin declararle peleas a nadie, pero independientemente, solo me refiero a lo que el gobierno del país desee hacer, porque lo puede hacer cualquiera, debería replantear el desarrollo productivo nacional antes, y si quiere mantener la paz internacional en el ámbito comercial, es solicitar dispensas en el Mercosur y prometer a la comunidad andina, digamos, revisar las definiciones de participación activa, que no le fue mal a Venezuela en esa época, pero primero tiene que dedicarse a estructurar muy bien su casa y generar aquellos factores a través de una política comercial decidida y a través de planes de emergencia que restituyan los niveles de competencia de otros sectores, me estoy refiriendo al agropecuario concretamente, y después de eso es que Venezuela puede pensar en con quién cierra filas a nivel latinoamericano. No es que va a quedarse sin acercarse a nadie, es todo lo contrario, tiene que reestructurarse para acercarse a todos. Efectivamente, profesor, de verdad que magnífica respuesta, porque indudablemente que ha tocado los puntos más sensibles para una reestructuración de lo que es el escenario de la política comercial y las relaciones económicas internacionales que tendría Venezuela. La postura de solicitar un waiver me parece que es más que conveniente, es una necesidad, porque no tenemos la capacidad, como usted bien ha señalado, la capacidad productiva y la fuerza para poder competir en un escenario tan dinámico y tan complejo como es el mercado común del sur. Además que las condiciones que están establecidas allí, tanto de origen como de acceso preferencial, o sea, para lograr un acceso preferencial, son bastante complejas y quizás en este momento no están dadas las condiciones para que nosotros podamos cumplir esos requisitos que nos exige el propio ACE 18 o los escenarios dentro del ACE 59 o los ACE bilaterales que tenemos con cada uno de ellos. Yo comparto esa idea de alguna forma de solicitar ese waiver y esperar a tener unas mejores condiciones. Yo creo que el Mercosur tampoco se vería afectado. Nosotros en este momento para nada seríamos una amenaza exportadora, ni comprometeríamos de alguna manera en sectores específicos su producción nacional. Todo lo contrario, siempre hemos sido visto incluso como un mercado para fines de importación de sus productos, o dónde colocar sus exportaciones, mejor dicho. Y en el caso de Comunidad Andina también me parece muy acertada la postura de buscar una institucionalidad andina que básicamente brinde mayor seguridad jurídica a todos los agentes económicos, y eso lo teníamos en Comunidad Andina. Pasar de un esquema supranacional a un esquema intergubernamental en Mercosur, sin duda que es una desmejora en cuanto a lo que garantías y derechos teníamos dentro del propio esquema andino, con todo esto que se refiere al Tribunal Andino de Justicia, a las decisiones como se adoptaban de forma directa y preferente en nuestro ordenamiento jurídico, y que eso refleja una necesidad de ir hacia un escenario como ese, pero cuando estén dadas las condiciones. Creo que también usted hace un reconocimiento de ello, de ordenar la casa
Yo creo que allí bien vale la referencia que tiene Chile, que sin ser o sin estar casado a bloques regionales o subregionales específicos, pertenece a todos ellos de forma asociada como observador y que adopta las ventajas que corresponden a sus intereses económicos y comerciales, sin, como digo, sin sujetarse a esa camisa de fuerza que pueden ser incluso para temas internos lo que representan los acuerdos comerciales o las instancias de integración como puede ser Mercosur, Comunidad Andina, los esquemas centroamericanos, caribeños, etc. Entonces, me ha parecido muy interesante. Por aquí tenemos una última, bueno, no sé si es la última pregunta, pero sí para ir cumpliendo con los tiempos, profesor Carrasana, ¿podría indicarnos en pocos segundos o pocos minutos, para concluir la idea del IVA, el único acuerdo que se beneficia de esto es Chile? Mira, Gerardo tramposo. Creo que, sí, es tramposo porque él trabajó en esto, ¿no? Y claro, aquí pueden haber percepciones diferentes. E incluso hoy, pues, nos acompaña la profesora y colega, la doctora Luzmeli Rey, que sí, también es experta en el área de aduanas, en Lega, está la profesora Chacón. Es decir, hay una serie de profesores, sin menoscabo de que está Longa, aunque Longa está claro de que él me ha dicho, bueno, hay aspectos jurídicos los cuales a mí no me gusta meterme, y es verdad, y a mí tampoco me gusta meterme en aspectos técnicos que son de la especialidad de cada uno de los profesionales que he señalado. Pero sí te voy a decir algo. Es probable que si tú consultas al CENIA y tienes una preferencia arancelaria regional, por decirte algo, y ese par representa un porcentaje, es muy probable que el CENIAT no te lo quiera reconocer como la tarifa al momento de establecer la base imponible para el IVA, ¿ok? Es decir, señalar que lo que resta, lo que está pagando es lo que debiera de ser considerado, es decir, que el par no es tarifa, entonces, o en otro tipo de acuerdo de complementación económica para ir más fresco y caminar más rápido, es probable que el CENIAT tampoco te lo quiera reconocer porque no establece la letanía de que en ese acuerdo se firmó o se convino no agregar o añadir otros recargos de carácter fiscal. Pero a mí me parece que si te fijas una tarifa arancelaria, si la estableces una tarifa arancelaria preferencial dentro del marco de los acuerdos multilaterales o binacionales, evidentemente esa será la tarifa arancelaria y la base imponible se tendrá que conformar con base a esa tarifa. Si esa tarifa es 2% sobre 20, será 2. Es decir, será 2 lo que realmente, lo que tenga que pagar será lo que conforma la base imponible del impuesto al valor agregado. No lo que en este caso se le rebaja lo que conforma la tarifa preferencial. Pero en el caso aquellos de que los acuerdos hayan llegado a un nivel de cero, de grabación total, evidentemente la tarifa será cero. Y ese es mi planteamiento. Aun cuando el CENIAT diga lo contrario, pues no nos olvidemos de un principio general del derecho administrativo, que toda actuación administrativa está sujeta a los controles jurisdiccionales. Y ahí habrá que hacer los planteamientos si es que la administración tributaria no lo considera correcto. De todas maneras, que me ha tocado a mí, que tú me has favorecido para que exponga, es un acuerdo muy beneficioso para Venezuela, muy beneficioso para Chile, muy beneficioso para ambos si quisieran crear, estuvieran dadas, como dijo el profesor Longa hace un minuto, las condiciones para ello. De hecho, la Cámara de Industriales nos está siguiendo en este momento del Estado Carabobo y están complacidos, a su vez como Cabe Chile, también de participar en la segunda jornada de este mismo encuentro, donde podamos analizar los aspectos jurídicos y técnicos, diría yo, incluso de los acuerdos comerciales en los cuales participa Venezuela y participa la región. Gracias, profesor. Gracias a todos, me despido y efectivamente, pues, un placer haber compartido con todos y Gerardo evidentemente me tiró una concha de mango, la cual él mismo puede responder, eso estamos claros. ¿Okay? Un abrazo para todos los colegas, damas y caballeros, colegas profesores y asistentes. Bueno, muchas gracias, profesor Carrasana, muchas gracias, profesor Longa. Ha sido muy interesante esta actividad para nosotros. Estamos celebrando un año, estamos muy felices, como lo decía al inicio, hemos hecho muchas actividades en pro de facilitar y fortalecer todo lo que tiene que ver el conocimiento y las capacidades con relación a temas de aduanas y comercio exterior, pero no nos agotamos allí.
Esta actividad inicialmente estaba prevista para ser llevada a 20 personas más los profesores. Hemos tenido una participación aproximadamente de unas 13 personas. Esas 13 personas y las personas que quedaron por fuera, porque tuvimos que cerrar las inscripciones en un tiempo muy breve y sin hacer gran publicidad por nuestras redes, precisamente porque tuvimos una gran demanda. Vamos a tener una segunda edición y aprovecho entonces este espacio para invitar a los profesores Longa, Carrasana y esperemos que esté con nosotros ese día también el profesor José Luis Acevedo,